Gracias, Alejandro, y gracias por la invitación para hablar en esta tan interesante reunión. Yo quedé impactado cuando escuchaba al alto representante, al amigo Rosiña, esta manera de decir algo importante que de alguna manera le da sentido a lo que aquí estamos hablando. Bueno, hacía referencia, creo haber entendido, a un debate necesario pero retrasado, que además está vinculado a la estrategia de inserción internacional del Mercosur y de nuestros países. Y yo tengo la sensación de que estamos en ese debate y que tenemos que profundizar ese debate. Vengo de una reunión en Hamburgo organizada por la Fundación EULAC sobre el triángulo, en signo de pregunta, en las relaciones entre Unión Europea, América Latina y China. Y también salí de allí con la impresión de que estábamos abriendo la puerta a una nueva etapa de debate sobre nuestra inserción internacional, llena de posibilidades y llena de atractividades, si se pudiera usar esa expresión. Y mi comentario quiero concentrarlo en el último cuadro, por eso le pedí que lo dejara, de la presentación, muy buena por cierto, de Alejandro, porque es el que me ayuda de alguna manera a decir algo orientado al futuro. Es decir, algo orientado a... Es como meterse en un territorio lleno de niebla y lleno de espinas y de pozos y demás, pero que es lo único que tienes por delante y que tienes que seguirlo. Esa es la sensación que tenemos cuando tratamos de hablar sobre el futuro, donde tenemos más preguntas que respuestas, quizás siguiendo lo que fue la presentación hace un rato de nuestro amigo el economista chino cuando se refirió a los dilemas de la política financiera china. Quizás iniciaría mi reflexión en un punto que plantea Alejandro. Si no lo planteó explícitamente aquí, lo plantea en la versión escrita de lo que va a ser el capítulo del informe del Mercosur, que me gustó mucho porque en realidad cuando eso ocurrió yo también me formulé la pregunta y hasta el momento no tengo una respuesta. Y entonces me he dedicado a tratar de explicarme el por qué pasó eso. Y es cuando en el 2012 el primer ministro Ren Jiabao hizo esa propuesta de encarar un estudio de factibilidad sobre una zona de libre comercio entre el Mercosur y China. No sabía yo, gracias al informe de Alejandro, ahora lo sé, que eso en realidad se había tratado algunos años antes, en un grupo que tampoco se continuó. Es muy interesante la cantidad de cosas que no se continúan. Y quizá ahí uno tiene principio de explicación de los problemas. Eso puede reflejar esa cosa tan ancestral nuestra que la historia comienza cuando yo llego. No me conformaba la interpretación que escuché, y que aún hoy escucho, de que de alguna manera era abrir más el camino a la primarización de la economía del Mercosur, en la relación con China, y que los sectores industriales menos avanzados tecnológicamente iban a sufrir mucho. De alguna manera había escuchado en la función pública, a cargo de comercio exterior, en los años de la devaluación de Brasil, un poco los mismos argumentos. Y ahí también empecé a descubrir cuánto hay de bluff en la utilización de ese argumento, cuando tratas de ver, bueno, pero exactamente qué es lo que está detrás de ese argumento. Pero voy a dejar de lado ese tema. Y sí tuve la sensación de que no había una explicación clara al por qué no. Me puse a explorar más a fondo lo que ha hecho China en materia de acuerdos de libre comercio. Me formulé una pregunta, que creo que es la pregunta que tenemos que formularnos. ¿Qué significa para China un acuerdo de libre comercio?
Muchas veces los que hemos negociado en el plano internacional tenemos el reflejo condicionado, originado en conversaciones con amigos del USTR. Lo que yo digo que es un acuerdo de libre comercio, eso es un acuerdo de libre comercio. Como se cuenta de lo que fue el intento de Uruguay de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y que en determinado momento la gente del USTR llamó al embajador uruguayo en Washington y le dijo, take it or leave it. El acuerdo de libre comercio que te doy es este, no hay otro. Y muchas veces nos ha pasado eso también con DigiTrade, con la Unión Europea, que es un acuerdo de libre comercio, lo que yo digo, que es un acuerdo de libre comercio. Entonces, explorando un poco más a fondo, y creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, ¿qué es para China un acuerdo de libre comercio? Uno empieza a encontrar elementos muy interesantes. Lo más interesante es que para China, acuerdo de libre comercio no refleja un modelo único de cómo hacerlo. No es un libro de texto, no es algún gran economista teórico, un velabalaza de esta vida que dijo que es un acuerdo de libre comercio. El libre comercio es algo que se construye en función de equilibrios de intereses entre países, claro sí, respetando las reglas internacionales, por ejemplo las del GATT, que por suerte fueron redactadas con esa inteligencia anglosajona de las ambigüedades constructivas, que permite en muchos aspectos aplicar eso que nos han enseñado los amigos brasileños de la diplomacia del jeitinho, encontrar una forma de escaparme de lo comprometido sin violar abiertamente lo comprometido. Y yo tengo la impresión de que eso se refleja en la larga lista, son 12, de acuerdos de libre comercio de China. Son trajes a la medida. Y eso, que parece fácil, supone una gran complicación. Y creo que ahí va al fondo de la explicación de por qué nunca se le contestó a China. Y la explicación va porque para poder sentarte a negociar un acuerdo de libre comercio sin un modelo único, sin un one-shot acuerdo de libre comercio, tienes que tener una idea clara de qué quieres y qué puedes. Y tienes que tener una idea muy clara de lo que normalmente nos enseñan, nos enseñamos. Hace 2 días, 3 ha muerto uno de los grandes maestros de estos temas, que el profesor John Jackson nos ha enseñado con respecto a las reglas en las relaciones comerciales internacionales, que de alguna manera las hace para facilitar cosas como reflejo de puntos de equilibrio y no siguiendo de vuelta, insisto, libro de texto. Digo todo esto porque me da la impresión que tenemos o estamos ante la posibilidad de abrir una nueva etapa en la negociación con China, que puede ser que vaya mucho más allá del Mercosur. No tengo una respuesta a esto, puede ser. Puede ser que para poder entrar a esa nueva etapa tenemos que preguntarnos y tener bien claro qué queremos y qué podemos. Tienen que tener bien claro eso nuestros empresarios. Es decir, en qué planos quieres conceder o necesitas conceder. ¿Qué pasa si no concedes? ¿Qué pasa si no negocias? Todas esas preguntas medio difíciles que hay que hacer, que a veces es más fácil hacerla en un ámbito cuasi académico que en el ámbito de las negociaciones prácticas y concretas. Pero ese trabajo es el que probablemente va a haber que abordar. Y yo creo que eso puede ayudarnos, me dijo el alto representante, a la tarea tan complicada y necesaria de ayornar el Mercosur, de adaptarlo a las nuevas realidades. Es ahí donde tengo la sensación, y lo dejo en función de lo que estaba leyendo del cuadro este número 6, planteado por Alejandro, que de alguna manera la historia reciente nos da la pauta de por dónde nos conviene ir. Y me pregunto hasta qué punto, si es que estamos hablando de China y América Latina. China, 1. América Latina, 20 y algo. Sin ningún tipo de articulación. Del seminario que tuve la semana pasada, había un tercero, Unión Europea. Algún grado de articulación los europeos han logrado. El problema principal es cómo nos articulamos. Y para poder articularnos, creo que lo importante es tratar de evitar
fórmulas demasiado rígidas para la articulación. De ahí que yo soy un enamorado de la propuesta que hizo el gobierno de Chile el año pasado de la convergencia en la diversidad. Porque la convergencia en la diversidad en el fondo implica armar redes de trabajo conjunto entre países del Atlántico, países del Pacífico, no necesariamente entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. En distintos planos, como puede ser negociaciones comerciales externas, como puede ser cadenas de valor, como puede ser infraestructura. Y voy terminando señalando que a la luz de lo que hemos escuchado también en nuestra reunión sobre la importancia que China le atribuye a las nuevas rutas de la seda, al tema que señaló bien claro Li Keqiang, el primer ministro chino, cuando visitó América Latina en estos últimos meses, de la vinculación entre conectividad física, cooperación, concertación industrial y otros planos de acción conjunta, que de alguna manera uno podría imaginar e incluir en la agenda, que está medio abandonadita, en la agenda de la articulación Alianza del Pacífico-Mercosur, la idea de un acuerdo de libre comercio de América Latina con China, que de alguna manera capitalice los acuerdos existentes, que de alguna manera agrega cosa nueva a los acuerdos ya existentes, que de alguna manera simplifique el problema de que la parte fácil es infraestructura y financiamiento, la parte difícil comercio. Lo interesante de la propuesta china es de que conectividad física está vinculada a comercio y a producción. No se divide. Y yo creo que es ahí donde tenemos nosotros que encarar una negociación, no sé si renovada, me atrevería a decir rejuvenecida, con China, que dé lugar a que finalmente contestemos lo que nunca se contestó de la propuesta del primer ministro Wen Jiabao en el 2012. Concluyo diciendo de que la buena noticia de las prácticas diplomáticas es de que cuando un país toma una iniciativa y no se le contesta, siempre queda la posibilidad de contestarle. Algo así como que los países del Mercosur y de la Alianza del Pacífico le digan a China, qué buena idea, comencemos por un estudio de factibilidad de un eventual acuerdo de libre comercio, sin definir qué es el acuerdo de libre comercio y sin definir el tempo del estudio de factibilidad. Lo que más me llamó la atención de la experiencia del 2012 es que cuando, gracias a la excelente página web que tiene China sobre sus acuerdos de libre comercio, a la bibliografía que hay, aquí está Alfonso Fernando, que es uno de los que ha escrito artículos sobre la experiencia de China en acuerdos de libre comercio en la región, llegué a la conclusión de que tampoco nada está escrito sobre el tempo de los estudios de factibilidad. El estudio de factibilidad del acuerdo de libre comercio entre China y Corea llevó 10 años. Y entonces, frente a eso, ¿cómo no se contesta siquiera algo? En el sentido, bueno, vamos a empezar a hablar. Creo que es un tema que amerita mucha reflexión por parte nuestra. Muchas gracias.